Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Para administrar la crisis de la deuda y poner en marcha las políticas de ajuste. Sin embargo, el rol rector recae en el Fondo Monetario Internacional, que fija las políticas a seguir, mientras que el Banco Mundial se encarga de los programas dirigidos a fortalecer cambios en las instituciones políticas, empresariales, sindicales, etc., para dar sustento económico a las políticas monetarias y financieras del Fondo Monetario. El Banco Mundial sigue desarrollando programas de lucha contra la pobreza. Se incorporan las políticas de ajuste estructural a los fines del Fondo Monetario Internacional, que en sus estatutos establece que debe adoptar políticas que ayuden a sus miembros a resolver problemas de balanza de pagos y que tomarán medidas apropiadas para el uso temporal que será hecho de sus recursos. De este modo, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial pueden obligar a los países endeudados a reorientar sus políticas macroeconómicas conforme a los intereses de los acreedores internacionales. La adopción de las 7 prescripciones del Fondo Monetario Internacional de los acuerdos de la estabilización económica es la condición para la obtención del préstamo, no solo del Fondo Mundial Internacional y el Banco Mundial, sino también de los clubes de París y Londres y otras instituciones bancarias y financieras privadas. Los préstamos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, incluidos los bancos regionales de desarrollo ligados al Banco Mundial, en el caso de la región, el Banco Interamericano de Desarrollo, son para apoyar el equilibrio en la balanza de pagos, capitales prestados a corto plazo para financiar importaciones, deudas e inversiones. Una vez acordado el préstamo, la ejecución del programa es controlada todos los trimestres por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Desde Washington. Los desembolsos son hechos en cuotas y pueden interrumpirse si las reformas no marchan correctamente, según lo establecido en la Carta de Intención, entre el gobierno del país endeudado y el Fondo. El Fondo y el Banco se reparten las tareas. El Fondo se ocupa de las políticas estructurales, tasas cambiarias y déficit presupuestarios. El Banco se implica a través de sus oficinas en cada país y su presencia en los ministerios involucrados, en reformas de salud, educación, sistemas laborales, industria, agricultura, transporte, medio ambiente. Las instituciones de Bretton Woods son hoy las instituciones del ajuste estructural. Los tiempos del keynesianismo fundacional en los 40 han pasado a la historia. El Fondo Monetario organiza las políticas de ajuste estructural para todos los países periféricos en 2 fases. En la primera fase se concentra en la estabilización macroeconómica. A corto plazo comprende la devaluación, la liberación de los precios, desindexación de los salarios y la austeridad fiscal. La segunda fase, o reformas de segunda generación, son las reformas estructurales, y es en esta fase donde la cooperación entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial es estrecha y se deciden los préstamos de ajuste. En esta segunda fase se presentan las reformas laborales. Los componentes de la segunda fase son, bueno, ya de alguna manera los hemos revisado anteriormente: liberación del comercio, liberalización del sistema bancario, privatización de empresas públicas, reforma impositiva o fiscal, privatización a tierras para pago de la deuda externa, mercado de trabajo. En este aspecto del mercado de trabajo, el Fondo Monetario Internacional, pero centralmente el Banco Mundial, se ocupa también de este tema, sosteniendo que las rigideces de las instituciones laborales limitan la movilidad y la reafectación de la mano de obra. La concepción del Banco Mundial sobre los mercados de trabajo y la flexibilización laboral fue ampliamente desarrollada en el segundo informe sobre el desarrollo en el mundo del año 1995, bajo el título El mundo del trabajo en una economía integrada. Este texto será analizado, bueno, un poco dentro de los apartados siguientes con los que voy a concluir,
y el eje es la búsqueda de la movilidad de los trabajadores, lo que implica inevitablemente despidos en las empresas y en el sector público. El Banco Mundial formula una política de mercado voluntaria concentrada en la flexibilidad laboral externa e interna y la caída de los salarios reales artificiales para crear empleos. Estas políticas también suponen reforma a los sindicatos. El Banco Mundial tolera a los sindicatos, pero considera que estos acentúan los privilegios de los trabajadores del sector formal en detrimento de los ingresos de los sectores informales, urbano y rural. También supone estas medidas una reforma al sistema de pensiones. El Banco Mundial dedica recursos financieros y experticia para reformar los sistemas de pensiones de reparto a favor de los sistemas de capitalización o fondos privados de pensión. Sobre la base de estas reformas, el Banco Mundial se concentra en administrar la pobreza, es decir, de obligar a los estados de los países periféricos a reducir programas de seguridad social, incluida la salud pública, al tiempo que de extender redes de seguridad social a través de las ONGs que les son afines, programas de autoayuda, de producción artesanal, de subsidios al desempleo, etc. El control de la pobreza elimina los riesgos de los estallidos sociales y hace posible la buena gobernanza o gobernabilidad. La gobernabilidad es para el Banco Mundial en este sentido un valor superior a la democracia porque es la condición para la ejecución de las políticas de ajuste estructural. En cuanto a los sindicatos, en esta misma publicación del Mundo del Trabajo en una economía integrada, el Banco Mundial reconoce que los sindicatos libres son un elemento fundamental de todo sistema de relaciones laborales en el que se pretende equilibrar las necesidades de las empresas de ser competitivas con las aspiraciones de los trabajadores, de mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Incluso reconoce que han hecho contribuciones políticas decisivas para el fortalecimiento de la democracia, pero advierte que los sindicatos pueden tender también a tener efectos económicos negativos. En algunos países se comportan como monopolios que protegen a una minoría de trabajadores relativamente prósperos a costa de los desocupados y de los que trabajan en los mercados rurales y en el sector informal. En consecuencia, reducen las oportunidades al empleo de estos últimos en el sector formal de la economía, que se fijan es el mismo argumento que aparece en la iniciativa, ¿no? Donde dice, es que de no reformarse esto no es posible crear empleos formales y solamente a través de esta iniciativa se va a poder integrar gente que está en la informalidad, que yo creo que sucedería exactamente lo contrario, ¿no? La gente que está actualmente empleada formalmente va a tener problemas serios y que nos van a comparar a los mercados laborales informales, ¿no? Con toda una serie de desprotecciones en materia de prestaciones y de condiciones de trabajo. De modo que para el Banco Mundial los sindicatos pueden tener efectos positivos o negativos. Los positivos son su aporte a la mejora de la productividad, presentan servicios sociales a los afiliados, ponen límites al comportamiento explotador de sectores empresarios, promueven la estabilidad laboral y la humanización del trabajo. Los negativos son los que se derivan de sus prácticas monopolistas, intentan mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de sus afiliados a expensas de los inversionistas, los consumidores y los trabajadores no sindicalizados. El resultado, según el Banco Mundial, es que las empresas sindicalizadas contratan a menos trabajadores. Pero lo principal para el Banco Mundial es que los sindicatos han ejercido a veces su poder político en contra del ajuste estructural. Cita casos en Brasil y Argentina en la década de los 80 y 90. Los sindicatos, en este sentido, son un obstáculo a las transformaciones tecnológicas duras, tecnologías blandas, o sea, las duras, acuérdense que es de todo lo que es innovación, de maquinaria, tecnologías blandas de gestión o de organización en el trabajo, cuando escinden los aumentos de salarios de los aumentos de la productividad. El Banco Mundial afirma que los sindicatos se oponen a la liberalización del comercio y a la privatización para mantener salarios más altos para sus afiliados a costa de los trabajadores no organizados. También critica a los gobiernos que protegen a los sindicatos por razones político-partidistas. Así, se suele obligar a los empresarios a pagar por días de huelga en el sector privado o directamente el Estado hace frente a huelgas en el sector público. También afirma el Banco Mundial que en muchos países se viola la libertad sindical al limitar el número de sindicatos por empresa o al no inducir a los trabajadores
afiliarse a un sindicato. En América Latina las negociaciones colectivas son discriminatorias porque los sindicatos representan solo una minoría de los trabajadores, argumentan. Propone la negociación colectiva por empresa como la mejor respuesta a las necesidades de eficiencia de las empresas, lo cual no excluye consultas a nivel de los sindicatos nacionales. Este mismo Banco Mundial resume así su posición: la descentralización de las negociaciones exige firmes garantías de los derechos sindicales. Un sistema de relaciones laborales basado en el sindicato, en los sindicatos a nivel de las empresas pueden presentarse abusos por parte de los empleadores. Algunos tratan de utilizar su poder relativo en el mercado para desalentar la organización de sindicatos en sus empresas. Estos abusos pueden comprometer las relaciones laborales y causar conflictos sociales, cosa que puede evidentemente no ayudar a fomentar las inversiones y el crecimiento. La legislación laboral debe tratar de lograr un equilibrio difícil, proteger los derechos sindicales y limitar al mismo tiempo la posibilidad de que los sindicatos ejerzan un poder monopólico. Según el Banco Mundial, es difícil asegurar que los sindicatos desempeñan una función positiva cuando actúan en mercados de trabajo no competitivos, como por ejemplo ponen el sector público. Cuando esos sindicatos hacen huelgas afectan a toda la sociedad. Tampoco es claro si los sindicatos del sector público tienen derechos de huelga. Propone un régimen obligatorio de solución de controversias entre el Estado y los sindicatos, que es exactamente también lo que está conteniendo la iniciativa que nosotros revisamos con la fecha que mencionábamos. Por último, el Banco Mundial se define a favor de sindicatos involucrados en la acción política según los principios de libertad sindical, argumentan el convenio 87 de la OIT y mencionan los casos positivos de solidaridad en Polonia, en Sudáfrica, en los años 80 del siglo pasado. Pero para el Banco Mundial, no todos los países que reprimieron los sindicatos adoptaron políticas laborales eficientes, y cita el caso de Corea del Sur. Pues ya en términos de lo que implica y cómo impacta, yo estaría viendo, bueno, este es el contexto, lo que mencioné al principio, estaría viendo que estas iniciativas están prácticamente afectando áreas en el terreno laboral que me parecen muy importantes. Aquí con estas iniciativas lo que considero que estaría fundamentalmente en juego, paradójicamente, y frente a esos argumentos demagógicos que se hacen al principio de la iniciativa en las primeras incluso 22 páginas, son el empleo y la calidad de este. O sea, lo que está en juego es justamente el empleo, pero también la calidad del empleo que se está generando. La estabilidad laboral, el tiempo de trabajo y no trabajo, la intensidad y cobertura de la jornada laboral y los puestos de trabajo, el derecho de asociación, el derecho de huelga y la autonomía sindical. Por otra parte, lo que la iniciativa ofrece, porque hay una serie como de ofrecimientos en cuanto a derechos laborales y que son, por cierto, muy sensibles, áreas muy sensibles para la sociedad. Habla, por ejemplo, del tema de la discriminación en el trabajo, de los derechos de la mujer trabajadora, de la protección a los trabajadores menores de edad, de los trabajadores mineros, ¿no? Desde mi punto de vista, todas estas ofertas pues ya forman parte de la legislación actual y son solo una propuesta de instrumentación de las reglas actuales, ¿no? De las disposiciones actuales. O sea, nada de lo que nos dice, desde mi punto de vista, como ganancia ante una reforma, sería imposible con la ley como está en el estado actual, ¿no? Simplemente sería ver cómo se instrumenta, pero ahí está la protección a la mujer, se habla de la no discriminación, se habla del trato respetuoso, que por supuesto eliminaría la exigencia de los exámenes de no gravidez y todo esto que hemos visto que se está erradicando incluso desde una cultura hasta ciudadana y de derechos de la mujer. Y bueno, no tendría, desde mi punto de vista, necesidad de cambiarse la ley para hacer efectivo esto, ¿no? Más bien se trataría de revisar bajo qué mecanismo se instrumenta lo que ya se ha ganado en términos de derechos laborales. A reserva de que aborden muy puntualmente el articulado a modificar con los abogados que entiendo participarán en este foro, es posible revisar en lo general el impacto que tiene la iniciativa de reforma en términos de lo dicho anteriormente.
El empleo y la calidad de este se ven afectados en la medida en que, si bien la OIT ha tratado de promover internacionalmente el concepto de trabajo digno y trabajo decente, que entiendo que son uno de los conceptos con los que ustedes se encuentran ya de manera permanente en toda la literatura de tanto sindical como del gobierno en términos laborales, en forma de, bueno, y que la OIT ha promovido, pero que la OIT, por cierto, lo ha promovido, y aquí es importante que ustedes lo conozcan, en una forma defensiva. Cuando los gobiernos han intentado reformar las leyes, la OIT ha sacado una serie de documentos y de argumentos que tienen que ver con defender lo mínimo de los derechos laborales, ¿no? Lo estratégico, como este derecho a la sindicalización, a la huelga, a ciertas prestaciones básicas de seguridad social, pero no lo ha hecho en una forma revolucionaria, sino más bien defendiendo lo mínimo, ¿no? Y pese a que se ha trabajado mucho esto, por ejemplo, en Europa, en países como Italia, Francia y España, esto del trabajo digno, yo me acuerdo que desde los 90 era un lema, una argumentación, realmente han ido en una especie de involución en cuanto a derechos laborales estos países. Entonces, igual el argumento al principio de esta iniciativa habla de eso, del trabajo digno, del trabajo decente, pero pues ya conocemos la fórmula y ya sabemos que normalmente es un argumento de defensa, y en situaciones ya concretas no se ha traducido en mejoras dentro del mundo laboral y para los trabajadores, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras reflexiones que yo hago. La segunda es que la estabilidad laboral se pone aún más en riesgo con la integración de lo que se denominan nuevas modalidades de contratación, y donde están incluyendo los periodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y el trabajo de temporada. Y suma prematuramente a esto, bueno, desde mi punto de vista también esto, y ya se discutía desde el 98 fuertemente, ¿no? Que fue la otra iniciativa que hubo también muy agresiva en ese momento de reforma a la ley. Estos periodos de prueba, por ejemplo, que involucran muchas veces a estudiantes, no son necesarios. O sea, realmente había una serie ya de recomendaciones para las prácticas profesionales y demás, que en su momento les permitía a los estudiantes hacer un currículum, y que no tendría que pasar por esto de periodos de prueba y todo esto que le están llamando, ¿no? Aunque están algunas acotaciones que sí veo que están presentes en la iniciativa, porque antes de plano lo dejaban muy abierto y entonces podía estar en periodos de prueba toda su vida un trabajador, ¿no? Hay un límite. Sin embargo, yo creo que no es tan conveniente, y pues sabemos que muchas veces no se respeta lo que inicialmente se apunta, y que en términos también del impacto que puede tener entre los trabajadores, sobre todo jóvenes que aún son estudiantes, pues puede ser muy negativo, ¿no? Que, yo me acuerdo mucho que discutíamos con los abogados laborales empresariales en esa época. Me acuerdo mucho de Jorge de Regil, que estaba allí argumentando, ¿no? Sobre todo que los periodos de prueba eran importantes, y yo decía, bueno, pues es que los estudiantes de por sí están en una situación difícil, luego se tienen que poner a trabajar, estudiar, se complica realmente el asunto, ¿no? Por más que quieran hacer ver que sirve, que apoya, bueno, estamos sumando y estamos en este proceso histórico, ¿no? Primero eran los trabajadores hombres, luego se sumaron las mujeres, luego se sumó hasta el trabajo infantil, y ahorita se quieren sumar a este gran bono demográfico que tenemos de jóvenes que trabajen mucho tiempo y que realmente no logren esta estabilidad laboral, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación en ese sentido. Bueno, los contratos de capacitación inicial y trabajo de temporada pues también tendrían a hacer lo mismo, y que serían también perfectamente comprendidos dentro de la legislación laboral actual, ¿no? Esta situación del trabajo, incluso de contratos de capacitación inicial y de periodos de prueba, ¿no? Y trabajo de temporada. El otro es el reconocimiento de la subcontratación o outsourcing, que de plano ya lo ponen así, y que no debemos de olvidar que es una práctica totalmente irregular, usada como mecanismo para evadir prestaciones laborales asociadas a la empresa beneficiaria o empresa central, y para evadir también el tema de la estabilidad laboral, ¿no?
Ustedes han visto todas las empresas que hay, sobre todo que tienen que ver con empresas de limpieza, y normalmente no contratan la empresa central o la empresa que realmente está usando sus servicios porque quieren evadir una serie de prestaciones, y entonces siempre le dan la vuelta a través de empresas subcontratantes, ¿no? Entonces es un tema que a mí me parece también delicado porque se formaliza prácticamente el ejercicio de estas empresas, bueno, su figura y su gestión, y esto le resta certidumbre jurídica al trabajador con respecto a su patrón, aunque ya las ponen ahora como empresas solidarias, ¿no? Pero le resta, porque el trabajador luego ya no sabe quién es su patrón, ¿no? Lo contrató Manpower, que es esta gran cadena de empresas subcontratantes, pero trabaja en el Palacio de Hierro, ¿no? Entonces ya de repente no sabe si la prestación le corresponde o no, y quién es el que en su momento lo va a liquidar en el caso de que él se retire, y las prestaciones, insisto, normalmente son menores, por eso las empresas no los quieren contratar directamente. Entonces ahí el tema es que sí le resta certidumbre jurídica al trabajador, la figura del patrón resulta ambigua y queda formalmente reconocida esta figura de empresa subcontratante, ¿no? Que me parece un tema delicado porque es una irregularidad por donde la veamos. En cuarto elemento que yo aquí alcanzo a distinguir es el tiempo de trabajo y no trabajo. El pago por horas resta de facto, o sea, de hecho, la posibilidad de la contratación de trabajadores por jornadas completas diarias, y le resta al mismo tiempo salario y prestaciones asociadas al mismo, ¿no? O sea, acuérdense que la ley del trabajo dice máximo 8 horas, pero nunca dice el mínimo. O sea, tú puedes contratarlo por 1 hora, pero le vas a tener que pagar el mínimo, porque es el mínimo que necesites trabajando para vivir, ¿no? Entonces, tampoco es necesario hacer un ajuste en este sentido, porque la ley actual daría para hacer contrataciones de 2-3 horas, porque muchas veces han dicho, no, es que las mujeres quieren trabajar tiempos parciales por el tema de la maternidad. Sí, pero lo podría hacer perfectamente, y de hecho ustedes lo saben por ser representantes sindicales y tener gestión en la administración de contratos colectivos, que esto es perfectamente aplicable, ¿no? Menos jornada. Dice máximo, no dice mínimo, ¿no? Y podría ser 5 minutos, pero le pagas pues su salario mínimo o su salario profesional, ¿no? El derecho de asociación, bueno, antes, la intensidad y cobertura de la jornada me parece también que se ve vulnerada por este fomento de la multihabilidad laboral y la polivalencia. Lo que nosotros hemos visto dentro del terreno laboral con esta flexibilidad y esta polivalencia que casi siempre la acompaña, es que normalmente los ritmos de trabajo se aceleran, las responsabilidades se aceleran, lo que antes hacían 10 ahora lo hacen 3, ¿no? Y no se acompaña con un mejor salario. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, pero desde el 98 se empezó una fuerte discusión, porque con la propuesta de Salinas de Gortari, con esta cuestión del pacto de solidaridad y de la nueva cultura laboral, se le daba cierta cabida a los bonos de productividad. Los empresarios se pusieron de acuerdo y dijeron, no queremos pagar ya más bonos, y en general no están pagando bonos. Pagan un poco el bono a veces de puntualidad, pero que son mínimos, y de ahí en fuera no hay realmente una cultura de pagar la productividad o pagar esta polivalencia. Yo veía para el caso de los trabajadores del sector turismo, particularmente de los hoteleros, los meseros, por ejemplo, aparte de dar su servicio que normalmente pues incluía atender las mesas, llevar comandas, ahora también ya cobran, porque tienen ahora que andar con las terminales, cobrar, y eso nunca se les pagó esa actividad adicional que le tenían que sumar, y que implica una responsabilidad, porque si no pasa de alguna manera el pago apropiadamente, ese mal cobro se lo cargan a su salario, ¿no? Entonces, cosas como de ese tipo nos vienen a las secretarias, por ejemplo, que tuvieron que meterse ya al uso de la computadora y que normalmente tampoco se les pagó eso, ¿no? Nunca se hizo esa transición del uso nada más de la mecanografía al uso de nuevas tecnologías,
y de facto pues así están, ¿no? Usando nuevas tecnologías, pero no se les compensó en términos salariales ni de reconocimiento de su ámbito de responsabilidad laboral o ampliación de la gama de su puesto de trabajo. El derecho de asociación y la autonomía sindical, pues en lo que yo también pude revisar, también se ven afectadas por las nuevas reglas, sobre todo de la demanda de titularidad, ¿no? Se quiere fomentar una competencia también muy fuerte de sindicatos, ¿no? Y esto también llega a dar lugar a ciertas complicidades con los empresarios y también preferencias en cuanto a ciertos sindicatos, ¿no? Está también la cláusula de exclusión, que es una cláusula que se ha discutido, la 365, que ha sido materia de muchos foros y demás, ¿no? Debates internacionales, pero que dice en forma muy resumida y concreta que todo trabajador que es contratado por una empresa automáticamente queda sindicalizado por el sindicato que en ese momento tenga la titularidad del contrato, ¿no? Entonces, en esa parte, los empresarios están muy preocupados por la democracia en esos términos, ¿no? De sus empresas. Dicen, no, pues es que no les dan opción al trabajador para estar sindicalizado o no estar sindicalizado. Sin embargo, ahí también vemos que hay un problema de cultura política. Nosotros tampoco nos dan opción de ser en su momento electores o no serlo. Yo le decía a Paco, ¿no?, que platicábamos, o sea, a nosotros de entrada, para todo trámite nos piden una credencial de elector y nadie nos pregunta si queremos en su momento formar parte del padrón electoral, si estamos convencidos de los partidos políticos. Es una parte del trámite administrativo y a todos de alguna manera nos afiliaron al sistema de partidos, ¿estamos de acuerdo? Y hay miles de argumentaciones, ¿no? Desde cultura ciudadana, cívica, política. Y bueno, en el caso de los sindicatos también así lo habían aplicado, o sea, decir, bueno, pues es que si está en la empresa, pues tiene que estar sindicalizado y yo soy el sindicato que tiene la titularidad y compito con otros sindicatos en su momento por esa titularidad, cosa que no sucede del todo en el caso de los partidos políticos. Entonces, ahí hay un área de discusión yo creo que muy importante, porque de lo contrario, de derogar ese artículo, esa cláusula de exclusividad, sí se prevé, de por sí estamos viendo cifras de 15 a máximo 25% de sindicalizados en las empresas, sobre todo en las empresas privadas. Se podría prever una desindicalización mayor si se aplicara una modificación en esta cláusula, que es delicada. O sea, yo entiendo que hay una preocupación por la cuestión de la democracia y la capacidad de elegir de los trabajadores y el derecho sobre todo a elegir, pero también es riesgosa porque los empresarios pues también muchas veces contratan al que no se quiere sindicalizar, curiosamente, ¿no? Entonces, ¿quieres sindicato? ¿No quieres? Entonces sí, pásale y te contratan. O sea, se presta muchas situaciones también que rompe esta correlación de fuerzas. Yo creo que aquí lo grave, bueno, hay una parte que ya no pude desarrollar y que tiene que ver con que sí hay ciertos elementos en la iniciativa para democratizar a los sindicatos, como hacer transparente las cuentas de las cuotas sindicales, todo este tipo de cosas que me parecen muy importante que sí lo haya, ¿no? Sin embargo, es lo que parece que están negociando con el PRI que se quite, ¿no? Toda esta parte que tiene que ver con la democratización sindical. Entonces, a mí lo que me parecería muy lamentable es que los trabajadores queden sujetos, o más bien queden desprotegidos en una serie de derechos, y la parte más benéfica de la iniciativa, que tendría que ver con la democratización sindical, simplemente no sea la que pase, ¿no? Entonces es lo que me parece más riesgoso. En general, yo vería que, y miren, ya hay sociólogos, hay uno muy destacado, él habla de la sociedad del riesgo hacia una nueva modernidad, es Ulrich Beck, desde 1986 hablaba de esto, y él hablaba de que hay una nueva estrategia de dominación que tiene que ver con la pérdida de un componente central y que es la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Y él veía muy claramente, también les recomiendo el libro, que lo revisen, aunque no estamos así como para teorizar, pero acuérdense que también en los momentos más difíciles se tiene que teorizar.
él veía que la conclusión de todas estas nuevas medidas es la pauperización de la condición de vida de la clase trabajadora y la pérdida de las conquistas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una iniciativa que en su momento nos agarra por lo contingente que la propone, nos agarra de sorpresa, y que pues ya los partidos han hecho su cálculo. Ustedes revisaron, no sé si han revisado, pero el PRD decía no somos mayoría en el Congreso, y animaban a tomar una serie de medidas de hecho, de facto, ¿no? Como las movilizaciones y demás. Y yo creo que va a ser necesario todo eso, porque si bien es cierto, sí se necesita una reforma, y creo que varios de aquí hemos trabajado en hacer propuestas de esa reforma. La reforma que están proponiendo no tiene que ver con la mejora ni de la calidad de vida de los trabajadores, ni con la creación de más empleos. O sea, es una, como dicen, una involución, una contrarreforma que sí nos va a afectar mucho, y que a mí me parece que hay mucho que hacer al respecto. Yo dejaría aquí mi exposición.